Siempre cuando nos enredamos en lo que Dios ha hablado es cuando tomamos todo lo que Dios ha hablado, lo juntamos todito y lo miramos desde un solo punto de vista, desde un solo ángulo. Entonces cogemos todo eso y lo miramos desde el ángulo literal. ¿Y qué pasa? Entonces vemos que por un sitio dice el profeta que no se ha cumplido, y por otro sitio dice que la tercera etapa es la apertura de los sellos, la revelación de los sellos. Entonces nos encontraremos confundidos, o se cumplió o no se cumplió. Entonces tenemos que mirar bien la palabra del Señor y saber que si dice el profeta que no se ha cumplido, pues no se ha cumplido. Pero si dice por otro lado que sí que se cumplió y dice que esa tercera etapa es la apertura de los sellos, tenemos que también decir que ya se cumplió la tercera etapa. Entonces tenemos que situarnos en el lugar que se situó el profeta cuando decía que se cumplió, situarnos en el mismo lugar para ver en qué forma se cumplió. Y luego cuando dice que no se ha cumplido, situarnos en la misma posición que él se situó y ver si está hablando literalmente desde esa posición literal, y entonces mirar y ver que literalmente no se ha cumplido. Pero espiritualmente vemos que es la revelación de la palabra, que es la palabra plena de Dios. ¿Qué es la palabra? La palabra en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era ¿quién? Dios. Y la palabra se hizo ¿qué? Se hizo carne. Así es que podemos ver entonces que la palabra hecha carne, ¿qué es? La palabra hecha carne no es otra cosa sino la tercera etapa ahí en acción. Es el pilar de fuego encarnado. Es la palabra en espíritu metida dentro de un lugar pequeño, de un hombre de Dios pequeño, pero que en ese hombre de Dios estaba el ministerio de profeta, y en ese ministerio de profeta es que la palabra se metería, que el pilar de fuego se metería. ¿Ve usted? Entonces ya vemos que está cumplido allá, y al estar cumplido allá desde ese ángulo espiritual, vemos que entonces comenzó a expresarse a través de ese lugar pequeño. Comenzó a expresarse, y ¿qué fueron las cosas que expresó? Los misterios ocultos en la palabra de Dios, los cuales estaban sellados ahí dentro, pero fueron abiertos y dados a conocer públicamente.